Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Ahí en el banner de suscripciones, eso es gratuito. También activar la campanita de notificaciones y poner me gusta, que eso es muy importante porque es lo que dicen que es algo que contribuye a que el algoritmo de YouTube te difunda y cada vez más gente acompañe nuestro programa. Pueden hacer todos los comentarios que quieran en el chat y en el perfil de comentarios. Pueden hacer también donaciones a través del chat, que colabora en financiar estos proyectos de comunicación, pero mucho más importante si te haces socio o socia de nuestra comunidad, si todavía no lo sos, que vas ahí con tu celular, apuntás el QR ese que está en la pantalla y te lleva el enlace en la página web de Caras y Caretas, donde puedes hacerte socio. Hay muchas modalidades, incluso hay una que es una contribución voluntaria y hay otras que tienen tarifa, pero te permiten acceder o a los contenidos digitales completos de Caras y Caretas o también a la revista en su formato impreso, en la formato gráfico, que se va perdiendo en el mundo, pero que existe y que hay mucha gente que le gusta leer en papel, por cierto, más que en una pantalla. Agradecemos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. A la comunidad de Twitch, a la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes. Y por cierto, a todos los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, y no me quiero olvidar de todos los uruguayos y uruguayas que desde la diáspora nos acompañan semana a semana, nos escriben mensajes, y ahora estaban bastante entusiasmados porque esta semana recibí un montón de mensajes a partir de que la senadora Silvia Nane fue la que el otro día nos planteó que, bueno, habían desarchivado este proyecto para el voto en el exterior y hay como cierta posibilidad de que se discuta efectivamente en esta legislatura. Esperemos que con éxito, porque la demanda de los uruguayos y uruguayas que andan afuera es realmente justa y además demuestran semana a semana que saben más de lo que pasa en el Uruguay muchas veces que los que estamos acá en el territorio nacional. Hoy vamos a tener un programa, vamos a comenzar conversando con Francisco Legnani, candidato a la intendencia de Canelones. Viene de una trayectoria como secretario general en el periodo de Yamandú Orsi. Ahora Yamandú asumió la presidencia de la República y Legnani es el candidato único del Frente Amplio a esa, que es el segundo departamento, si se quiere, en importancia poblacional del Uruguay, que conforma además un bastión histórico también de la izquierda que gobierna hace 20 años. Se va convirtiendo junto con Montevideo en lugares donde la izquierda llegó y produjo cambios que han conformado a una mayoría de la ciudadanía, pero de manera muy estable. Veremos si eso continúa así, veremos además qué plantea Legnani para el departamento. Pero bueno, basta de chácharas, vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestro primer invitado, porque también hoy vamos a conversar con Aníbal Pereira. Acaban de confirmar desde la producción que vamos a tener a Aníbal Pereira, que es candidato a la intendencia de Rocha. Ya fue, por cierto, intendente de Rocha en otro periodo y en este momento está cumpliendo, está como senador, porque mientras sucede este periodo, esta interfase, es senador por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay. Así que ahora sí, vamos a la introducción y ya conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Sigan sumándose, poniendo like, haciendo todos los comentarios que quieran y, por supuesto, haciéndose socios de la comunidad si todavía no lo son. Tengo el gusto de recibir a Francisco Legnani. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen domingo. Francisco, vos sí que estás en la campaña permanente, como hay en este país donde empieza la campaña electoral en algún momento y no termina jamás, queda de todas maneras este hito. Y no es un hito menor, que es la definición de las intendencias el próximo mes de mayo. Mientras tanto se está instalando el gobierno y yo me imagino que todo eso mezcla un poco la agenda local, la agenda departamental con la agenda nacional. Y ya se está hablando, por ejemplo, en el gobierno que va a tener el primer Consejo de Ministros el próximo martes, de que los propios ministros empiecen a ayudar, a colaborar, oyendo a los departamentos, a contribuir con las campañas electorales. Pero contame cómo está llevando adelante esta campaña. Bien, una campaña intensa.
nos la propusimos así, comenzamos ya a rodar desde el mes de enero, por decirlo de alguna manera, primero de febrero fue cuando se oficializó la candidatura, y empezamos a notar desde manera temprana mucha efervescencia en la militancia. Nos planteamos un primer recorrido por los comités de base, en tanto corazón de la fuerza política, para darnos un poco de fuerza entre los compañeros y las compañeras, y esperábamos reuniones de 10, 12, 15 personas. Y sin embargo, desde el primer comité allá en Salinas nos causó una grata sorpresa que la cantidad de gente que se arrimó fue muchísima. ¿El factor Yamandú? Yo lo atribuyo en parte a un sentimiento de orgullo que hay por parte de todos en Canelones, de que Yamandú haya salido de la gestión a la presidencia de la República, con todo lo dificultoso que es para un candidato al interior. Después también por la disputa local, ¿no? Nosotros tenemos 30 municipios, vamos a tener 32, con más de un candidato, alcalde y alcaldesa, y eso mueve también a la militancia. La expectativa no era tan alta porque si pensamos en lo que fue la elección nacional, costó calentar los motores y que la campaña se encendiera. Sin embargo, en Canelones venimos teniendo una muy buena respuesta y es una motivación también para el candidato a intendente, que ir a una localidad y que te reciba una cantidad de compañeras y compañeros con muchas ganas de patear el territorio. Canelones, como sabemos, un departamento muy vasto, donde tenemos 30 municipios, donde tenemos el Canelones costero con 40 balnearios, donde tenemos San Antonio, que no tiene nada que ver con eso, y Ciudad de Canelones no tiene que ver ni con San Antonio ni con la costa. Entonces es un cambio de chip constante que tenemos que hacer, de acuerdo al municipio que estemos visitando, donde las demandas son distintas, pero el denominador común es la energía que hay y las ganas de meterle para adelante de cara al 11 de mayo. ¿Cuál es para vos, Francisco, o cuáles son los puntos, los desafíos más importantes que tiene Canelones ahora? Hay cosas que parece que Canelones ha resuelto, o por lo menos eso es lo que todo el mundo cree, o ha trascendido. Por ejemplo, el tema de la limpieza, no es menor, es como el tema más importante en la discusión en Montevideo. Pero Canelones lo logró resolver, tal vez con este sistema de los contenedores domiciliarios, en fin. Pero, ¿cuáles te parece que son los desafíos más importantes que tiene el departamento? Sí, la limpieza nosotros hace 15 años que tenemos entre un 70 y un 80% de aprobación. Cuando Marco llegó a la Intendencia teníamos 5 camiones recolectores, hoy tenemos 53, 153.000 familias con contenedor domiciliario, un trabajo invisible de más de 100 grupos de WhatsApp donde permanentemente se evacúan dudas, consultas, folletería en domicilio, charlas en las escuelas, liceos y jardines, generando conciencia, y eso da resultados. 90.000 familias compostando en domicilio, que las vamos a llevar a 150.000 en el periodo que viene. Material que se clasifica en origen, que nosotros lo recolectamos con camiones eléctricos, que tenemos 13 y los vamos a llevar a 20 en el periodo que viene, y en limpieza estamos muy bien. ¿Cuáles son las prioridades que se nos imponen en este momento? Por una cuestión objetiva, que tuvimos un aumento de población de un censo a otro de un 13%, éramos 520.000 en 2011 y somos 608.960 según el último censo, crecimos un 20% en 20 años, en un departamento donde la natalidad cayó a la mitad en 20 años, hacían 9.000 gurises hace 20 años y ahora nacen 4.500. La población de Uruguay permanece estable, sin embargo Canelones creció mucho. Porque hay un fenómeno migratorio en Canelones, ¿no? Y ahí tenemos dos temas. Un tema que Lucía, cuando asume Echeverri, cuando asume el ministerio, lo planteó como prioridad para el Ministerio de Transporte, y que nos vino muy bien porque es una prioridad para nosotros también, y con los 3 compañeros de Montevideo con los que he intercambiado también lo es, que es el tema de la movilidad. El corredor Avenida Italia San Atasio, el corredor 8 de octubre, Camino Maldonado, tenemos mucho flujo vehicular, entrada y salida a la capital por esos 2 corredores, y que es un abordaje que tenemos que hacer entre los 3 organismos. La llave la tiene el Ministerio de Transporte, pero Montevideo y Canelones, obviamente por ser una obra que toca a los 2 departamentos, estamos trabajando y tenemos que trabajar articuladamente para encontrar una solución en este quinquenio. ¿Está bien? Eso es una prioridad que nos vincula con el gobierno nacional y en este caso con la Intendencia de Montevideo. Tenemos otro tema que va atado al crecimiento de la población también, que es el saneamiento. Nosotros nos llegamos a un 30% de saneamiento en todo el departamento. Es muy poco. En el anterior gobierno del Frente hicimos un consorcio, Intendencia de Canelones, con la OCE, donde la OCE volcó 60 millones de dólares del saneamiento de la costa y nosotros otro tanto en pavimentación. Ahí logramos levantar algún puntito, de todas maneras el guarismo es muy bajo. Tuvimos una reunión con Ferreri la semana pasada, donde nos manifestó que las condiciones con las que se va a encontrar en OCE no va a permitir atender la demanda que Canelones por estricta justicia reclama, que es aumentar ese guarismo. Entonces tenemos el eje La Paz, Las Piedras y la costa que atender,
Y nosotros del gobierno de Canelones, y esto es algo que no tiene precedente, estamos dispuestos a asumir el financiamiento del saneamiento de Atlántida. Atlántida tiene una cantidad de proyectos que no se pueden desarrollar producto de la falta de saneamiento, que la Intendencia no los aprueba. Y en la medida que resolvamos el saneamiento va a tener un impulso en nuestro principal balneario. Y nosotros estamos dispuestos a financiarlo. Pero ya OCE te dijo que o sea, Pablo Ferreri... No ha asumido, Pablo. No ha asumido. No ha asumido. Pero ya fue votado el martes. Estima que la situación con la que se va a encontrar... recordemos que salvo Montevideo, a OCE le corresponde el saneamiento de los restantes 18 departamentos. Esto es un tema. Y nosotros estamos muy abajo con mucha más cantidad de población. Por tanto, lo que nosotros planteamos, entendemos, es estricta justicia. Nuestro principal balneario tiene una situación que no banca la población estable del año, mucho menos el verano y mucho menos con la cantidad de proyectos que nosotros tenemos planteados para desarrollar en Atlántida, que le darían un empujón al balneario. Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a asumirlo con aquella modalidad, porque hay que compatibilizarlo desde el punto de vista normativo para que, financiándolo nosotros, lo ejecute OCE. Y eso podría, te pregunto, ¿podría incluir algún programa de financiamiento como el que tiene hace muchos años Montevideo que con el Banco Interamericano de Desarrollo? No, nosotros el financiamiento pensamos obtenerlo a través de un fideicomiso. Sí. Tenemos paño, nosotros financiero, tenemos comprometido un 13% de los ingresos de la Intendencia por concepto de fideicomiso. El año que viene, en el 2026, vamos a cancelar el primer fideicomiso contraído por la gestión de Marcos Carámbula, que no fue un fideicomiso de obra, ni de saneamiento, ni de luminaria, fue un fideicomiso de deuda. Fue para pagar aquella deuda que no nos permitía tener crédito en ningún lado. Marcos, cuando llegó, se encontró con un endeudamiento de 3 presupuestos anuales, que hoy lo batimos a 1, y 37 pesos en caja para pagar los sueldos. Y un departamento tierra arrasada. Entonces, primero había que ordenar la casa y empezar a respirar. Allí se constituyó el primer fideicomiso, lo vamos a estar cancelando el año que viene. Paño financiero tenemos, hay que ver cómo queda el mapa político en la Junta Departamental porque se necesita una mayoría especial de 21 votos. ¿Qué le pasó a Yamandú? Pasó a Yamandú ahora. Yamandú tuvo éxito en la negociación. Teníamos 20 votos en la Junta Departamental, necesitábamos uno y obtuvimos 2 fideicomisos, uno con un voto blanco y uno con un voto colorado. Paño financiero hay, el último fideicomiso lo financió el Banco República, que no financia Aventura, del gobierno pasado, que te estudia hasta de canto. Contábamos con un informe, una calificadora de riesgo que decía que el riesgo de pago era nulo o casi nulo. Teníamos una anuencia de la Junta Departamental para endeudarnos con una tasa a un 7 y un pago a 20 años, y terminamos cerrando con una tasa a un 4,5 y un pago a 15 años. Quiere decir que hay credibilidad en el sistema financiero respecto al gobierno de Canelones. Bueno, y te quiero plantear también la situación financiera del departamento, más allá de esto que me estás contando, que bueno, hay paño, hay posibilidades, pero hubo en este periodo discriminación. ¿Ustedes observan lo mismo que, por ejemplo, observa el intendente Zunino acá en Montevideo? Sí. Que el gobierno nacional del Partido Nacional fue discriminatorio con la intendencia Frente Amplista de Canelones. Y sí, porque en el Congreso Intendente, en el periodo anterior, con Tabaré, se había resuelto por consenso, a efectos de corregir las asimetrías de las transferencias del gobierno nacional al gobierno departamentales, un fondo llamado Fondo Metropolitano, que a Canelones le correspondía 25 millones de dólares y a Montevideo 100 millones de dólares, que iba destinado a obras, y este gobierno lo discontinuó, de manera tal que entendemos también que nos corresponde reclamar nuevamente que se instrumente ese Fondo Metropolitano que discontinuó el gobierno de la calle, que va destinado a obras y no tiene otro destino, redunda directamente en beneficio de las vecinas y los vecinos del departamento. De todas maneras nos arreglamos, ejecutamos en este periodo 300 obras, pavimentamos 400 kilómetros de calle y nos proponemos hacer obra nueva en los 32 municipios. Hicimos obra nueva en los 30 municipios, sin mirar, no me golpeo el pecho con esto, es el deber ser, sin mirar color político del municipio. Nosotros tenemos 9 municipios que están en manos del Partido Nacional y ejecutamos obra nueva en los 9. Ejecutamos obra de arquitectura en 4 municipios de los 9 que tiene el Partido Nacional. Un centro cultural en San Ramón con una inversión de 20 millones de pesos, municipios que están en manos del Partido Nacional, un centro de Barrio Miguel con una inversión de 17 millones de pesos. Entendemos que el deber ser, obra nueva en los 30 municipios y está comprometida obra nueva en los 32 municipios independientemente de quién los gobierne. Otro punto que la gente señala mucho del departamento de Canelones es, por ejemplo, las plazas deportivas o la infraestructura deportiva que ha desarrollado la intendencia en todo el departamento. Es una estrategia de lo más interesante y creo que muy exportable del departamento hacia otros lugares del país, ¿no? ¿Van a seguir en ese camino? Sí, ahí nosotros tenemos más de un abordaje.
Partimos en el año 2005 con un centro deportivo solamente en la ciudad de Canelones. Llegamos a 17 en la actualidad. Nos proponemos hacer 5 más en el periodo que viene. Costa de Oro, Barros Blancos, Sauce, Santa Lucía y Pando. Iluminamos las 74 instituciones de fútbol infantil, colocando 12 focos por cancha y el gobierno de Canelones haciéndose cargo del consumo de la energía. Y nos proponemos, nosotros tenemos 7 ligas de fútbol infantil en el departamento, nos proponemos hacer 7 centros deportivos, que esto implica cancha con alumbrado, vestuario, aula y hospedaje para cada una de las ligas, porque entendemos que ahí los gurises crecen en valores como en la escuela y como en la casa. Entonces le vamos a dar un fuerte impulso al deporte infantil. Vamos a empezar a dar solución a las canchas de fútbol 11 de mayores en aquellos clubes. Vamos a comenzar por aquellos clubes que prioricen el trabajo en juveniles y como decía, los centros deportivos, que ahí tenemos un reflejo de lo que fue el Canelones de Marco al principio, que yo siempre digo tenían que pelear con un león por día para poder gobernar, al Canelones de hoy y al que vendrá. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando con fuerte énfasis también. ¿Me permitís que vamos a un corte y ahora seguimos conversando? ¿Cómo no? Acompáñennos, vamos al corte, pero ya volvemos. Acá seguimos conversando con Francisco Leñán. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas.
para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden poner el me gusta, que es muy importante, hacer los comentarios. Yo sé, hay mucha gente conectada, poner me gusta. Tiene que haber tantos me gusta como gente conectada. Después va a seguir sumando, pero eso es lo que hace que el programa sea cada vez más visto. Así que ayúdanos con eso. Francisco Legnani, tenés una responsabilidad que no es menor, que es ser candidato único del Frente Amplio en un departamento donde hace 20 años que gobierna el Frente y además con una aprobación creciente. La aprobación de Yamandú, esta, con la que se retira Yamandú, ya no parece ser ni del pueblo Frente Amplista, excede en mucho el pueblo, los votos que después tiene en octubre o en noviembre el propio Frente Amplio, ¿no? Es un desafío importante. Yamandú se fue con un 65% de aprobación. Por eso, ¿no? Es un número muy alto. Que se construyó a lo largo de 4 periodos. Yo digo, ahora vemos la quinta carpida, pero recién en el bloque anterior repasábamos lo que era la intendencia en el año 2005, donde Yamandú era secretario general y la situación era bien diferente, ¿no? Empezamos a ver todo aquello que se pensaba en los escritorios, pero que no había un mango para desplegarlo en el territorio, en las 2 gestiones de Yamandú. Y el resultado es este que vimos. No solo el 65% de aprobación, sino un candidato del interior presidente de la República. El último con chance, pongámosle que fue Larrañaga. Y el último presidente de Canelones, el 46, Tomás Berreta. O sea que es, y por eso toca el orgullo del Frente Amplista en el departamento también. Aquello de la aprobación, de la buena gestión y de haber ganado la presidencia de la República. Y es una responsabilidad, es un desafío donde, bueno, entendemos que producto de la gestión que tiene un proceso de acumulación positiva de 20 años, tenemos la plena confianza de que la ciudadanía le renueve su voto de confianza propiamente dicha al Frente Amplio. Y hay un equipo, hay experiencia, hay aprendizaje. Yo siempre digo que a Marco de Yamandú lo miraba siempre de los ojos de un aprendiz. Aprendí mucho de los dos. Con Marco estuve 10 años, pero nos hablamos a cada rato, ¿no? Está el consejo del que sabe. Y con Yamandú el vínculo es de 20 años de gestión y un conocimiento de la ciudad, porque somos de una ciudad chica, de Canelones, donde también fue profesor mío de historia a los 15 años. Entonces tenemos un vínculo de mucho tiempo. Sí, en cuarto liceo, en el 94. Tenía 26, yo 15. ¿Y vos te llevabas como con el profesor? No, a mí era una materia que me gustaba mucho. Le disparaba los números. Matemáticas no, y después química y física. Pero en historia te fue bien. En historia me gustaba, por eso después seguí las letras. Mirá, ¿no? Si te bochaba Yamandú y ahora estabas en este. Era un profesor joven en una época en la que los profesores que daban clases en el liceo le habían dado clases a mis viejos. Era más bien profesores veteranos y él con 26 ya era algo diferente. Y aparte me gustaba la materia, entonces eso ayudó. Yo siempre digo, la primera vez que lo voté los 15, porque había que elegir un profesor coordinador, el que nos representaba con los reclamos del salón en una edad difícil, sí. Y votamos por unanimidad Yamandú. Seguro. La verdad que eso me acabas de impactar con esa historia de lo tuviste hasta de docente. De docente. Ahora, llegar a esto, a que el plenario del Frente Amplio diga, bueno, sos el candidato único, es como te vuelca directamente a estar discutiendo con el adversario político, o en todo caso las otras corrientes, los otros partidos políticos, ¿no? Es una situación distinta a la de Montevideo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en Montevideo fue como el último lugar, uno de los últimos donde se aceptaron las múltiples candidaturas en el Frente Amplio, ¿verdad? Que ya estaba más visto, incluso en Canelones hubo en varias oportunidades múltiples candidaturas. Sí, claro. Y sin embargo Canelones termina confluyendo a una candidatura única, ahora que tiene en realidad la posibilidad de hacer otra cosa. Sí, ¿no? Nosotros tuvimos a Marcos con candidatura, Marcos y el Negro Galo padre, sí. Candidatura, dos candidaturas. Yamandú también. Y Yamandú con José Carlos. Sí. Después, la segunda de Marco y la segunda de Yamandú fueron únicos. Ahí va. Venimos de la última experiencia en Canelones con candidatura única.
donde Yamandú además compitió contra 4 candidatos, porque Cabildo también llevaba a su candidato. Sí. Es verdad que iban separados, pero bueno, la campaña nuestra no cambia. Tenemos una campaña muy unitaria, de mucho despliegue en el territorio, con toda la fuerza política, y lo que hay del otro lado es una experiencia nueva. Montevideo ya la tuvo en la pasada, en Canelones no. La coalición es una herramienta técnico-electoral puntual. Propios miembros de la coalición han dicho que no hay ningún ámbito de coordinación, que además se expresa en Canelones, Montevideo y Salto, donde gobierna el Frente Amplio. El Partido Colorado pretendió formar coalición en los 19 departamentos, donde los blancos veían que ganaban, le dijeron que no, y aparte el negocio para el Partido Nacional fue tan redondo que ahora, con la votación que tuvo el Frente en distintos departamentos del interior, y que los ven amenazados, y que no formaron coalición, hacen que el Partido Colorado los acompañe en una coalición de hecho dentro de la lista del Partido Nacional. O sea, es una coalición perfecta para el Partido Nacional, y que va a ser coalición en la medida que sea funcional el Partido Nacional. Ahí están los colorados ahora esperando que se pronuncie formalmente, a ver si para el 2030 va a haber coalición en los 19 departamentos. El Partido Nacional va a hacer lo que le convenga. Yo sé que a nadie le gusta entrar a hacer leña de un árbol caído, pero a mí me interesa saber, a partir de las cosas que dice el ex intendente Guillermo Besosi, en este momento formalizado y detenido en su propio domicilio por orden judicial. Él dice: si estos son si me acusan de estas cosas, entonces los 19 intendentes deberían estar formalizados, porque así es como se gobierna. Así es como se gobierna. Es decir, hay una cosa medio de la gauchada instalada, para ponerlo positivamente, ¿no? Porque uno podría decir, a ver, qué es gauchado y qué no, ahí. Pero, o hay otra forma de gobernar? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? No, a ver, ahí lo que hay es un mecanismo de defensa del imputado, que lo vi en la conferencia de prensa en su domicilio, está en todo su derecho a hacerlo, está en su derecho de hacer campaña y pretender ser intendente nuevamente. Me parece que no se puede generalizar la forma de hacer política en ningún departamento, porque son todos distintos entre sí. Pero hay departamentos donde el clientelismo es mucho. No, es claro. Canelones no es el caso, en Montevideo. No, pero el proyecto impulsado por Adrián Peña, por ejemplo, sí, ¿no? fue apoyado por el Frente Amplio, por Cabildo y por el Partido Colorado. Y el Partido Nacional lo bloqueó en senadores y no tuvo no continuó a diputados. Ahora se volvió a impulsar el proyecto de Peña. En el MVP impulsaron un proyecto también de las mismas características, para algo que estamos de acuerdo en reglamentarlo. Respecto puntualmente del caso de Besosi, yo lo que creo sí que ahí hay que dejar trabajar a la justicia, porque hasta por una cuestión de experiencia propia, en las 2 gestiones que estuve en jurídica de la Intendencia de Canelones, a priori se pueden ver casos que resultan rimbombantes, y que después que transcurre el proceso no lo son tanto o no lo son nada. Entonces, acá lo que hay que esperar es que la justicia actúe en la medida que la justicia laude, obviamente acatar el fallo. Lo que sí no estoy de acuerdo es con acusaciones como que son fuegos artificiales, como que acá está el frente detrás de esto, la fiscal tal cosa. No, hay que centrarse en el tema de fondo. Yo soy de la idea de esperar, ver que la justicia laude, y en función de eso ver qué es lo que decanta de estas acusaciones a priori. Me imagino que vos estás, porque además estás mencionando el proyecto de Adrián Peña, o los proyectos que incluso el Frente Amplio ha acompañado, de acuerdo con el criterio de que los ingresos a la Intendencia tienen que ser o bien por concurso, o bien por sorteo, en fin, por algún mecanismo no discrecional. ¿Cómo está en términos de funcionarios y de funcionarias el departamento de Canelones? Nosotros somos la segunda intendencia, tenemos 4.593 funcionarios. Somos la segunda intendencia con menos funcionarios en relación a la población, y la tercera con menos designaciones directas en relación a la plantilla. El 6,5% de los funcionarios de la Intendencia de Canelones ingresaron por designación directa. El concurso de llamado es la regla, ¿no? 1.100 personas ingresaron por llamado y por concurso. Tenemos 60 cargos presupuestales de gobierno, de los cuales hoy tenemos ocupados 48, y de los 48, 14 son ocupados por funcionarios. Entonces creo que estoy absolutamente a favor del proyecto de Peña. Creo que hay que contemplar determinadas excepciones. En el último año, por ejemplo, de gestión, no se puede ingresar por concurso o por sorteo. Hay que ingresar por designación directa, por una cuestión normativa. Después nosotros, las designaciones directas, muchas veces situaciones que se nos dan, nosotros tenemos 150 bajas por año, 120 jubilaciones y 30 entre fallecimientos, rescisiones de contrato y demás, ¿ah? Y muchas veces no sabés la persona que se te jubila, dónde se te va a jubilar, si es un ingeniero, si es un operario,
y lo que hace la Intendencia de Canelones es lo ingresa de manera directa a través de llamados que ya quedaron caducó el plazo, ¿no? Tenía un plazo, una vigencia de 1 año, agarramos el orden de prelación de ese llamado y lo ingresamos para cubrir una vacante determinada. Y esa gente que no conoce la cara de Yamandú ni de Yamandú y la de ellos, y hay de todo ahí. Entonces yo creo que previendo determinadas excepciones estoy absolutamente de acuerdo, y es la posición de la fuerza política. Ahora hay que ver qué pasa en Canelones, ¿no? Porque en Canelones tenés 3 candidatos de la coalición, 2 responden a un partido que no lo apoyaron y 1 responde al partido que su candidato fue el que impulsó junto con Adrián Peña y lo está impulsando ahora. Entonces ahí hay que ver cómo compatibilizan esa dualidad de criterios. En la gestión del departamento de Canelones, por ejemplo, siempre se dice, voy a citar al viejo Pepe Mujica, que dice que Canelones es como un Uruguay chiquito, sí, ¿no? Lo es. Y entonces la gestión de la Intendencia tiene también que ver con políticas para promover, no sé, la producción, el trabajo, la producción rural, y captar inversiones en muy diversos rubros, que van desde el turismo hasta justamente la producción, no sé, hortifruticul, yo qué sé, la granja, llamémosla así. En ese sentido se han llevado adelante programas, se van a seguir llevando. ¿Tenés algunas cosas en carpeta, absolutamente, ideas? Ahora, en cuanto a promoción del turismo, nosotros tenemos 40 balnearios, como decíamos, aumentamos la cantidad de casetas guardavidas 65 a 82, tenemos 100 bajadas a la playa que las vamos a llevar a 150 en el periodo que viene, con fuerte énfasis en bajadas accesibles. Todo el trabajo que venimos haciendo con discapacidad. Adquirimos 10 vehículos por valor de $1 millón para el traslado de personas en situación de discapacidad. Montamos un centro, que ahí Marcos tuvo muchísimo que ver en Las Piedras, de rehabilitación en Las Piedras, que tiene potencialidad para atender a todo el departamento, con piscinas, consultorios, gimnasios, para personas en situación de discapacidad. En cuanto a nuestra granja, y bueno, y sí, nosotros producimos alimentos. Menos arroz, producimos todo. El producto tal vez que más identifica a Canelones es el vino, porque 2/3 del vino que se produce en el país se produce en Canelones, pero tenemos de todo, ¿no? Y claro que lo hemos apoyado. Fíjate que en el año anterior, que nos golpeó un déficit hídrico pero de proporciones siderales, el gobierno de Canelones acompañó con 6 millones de litros de agua para producción, 79.000 litros de combustible, 1.525 horas de retro para la confección de tajamares. Adquirimos maquinaria ahora propia, porque esto es estructural. Este verano vino llovedor, pero todo parece indicar de que la seca la seca y atrás vienen inundaciones, pasamos de un extremo a otro. Y estamos en permanente atención con la situación de nuestra granja, por supuesto. Nuestro himno dice: muchos hijos escriben tu historia de progreso en la zona rural, el himno de Canelones. Así que sí tendrá importancia la zona rural del departamento. Y en la parte medioambiental, porque hicieron políticas sobre eso, pero estaba mirando que, viste que ahora en la costa se vienen esas floraciones de algas, cosas que están afectando incluso cada vez peor, ¿no? Están pensando en eso. Nosotros hacemos un monitoreo constante, que eso se puede ver a través de la app de turismo, donde nosotros estudiamos 200 puntos permanentemente de agua subterránea y agua en superficie. Hacemos control aéreo a través de helicópteros, con drones y demás, de toda la situación hídrica del departamento. Y te adelanto, ya pasó un chivo total, que el 1 de abril nosotros estamos haciendo un ciclo de 5 encuentros canarios, le llamamos. Agarramos 5 temáticas en algún punto del departamento. Empezamos por turismo en Atlántida. Tuvimos hace unos días con Lucía Echeverri y el Toto Rossi de transporte, de movilidad en Pando, y el 1 de abril vamos a estar en Santa Lucía con ambiente, donde nos va a acompañar Leonardo Herú y un equipo del ministerio, donde vamos a estar charlando de todos estos temas. Estás invitado si te querés dar una vuelta por allá por Santa Lucía, que aparte es un lugar precioso. Además, si hace calor te pegás un bañito en el río. Pero, ¿sabes qué tenía? Mi mamá y mi papá tenían una chacrita del otro lado de Santa Lucía el 25 de agosto. Y yo iba en tren. Claro. Iba en tren, pero no hace muchos años, me refiero a que... Sí, sí, claro. Ahora hay que aprovechar la vida. ¿Sabes qué lindo que era? Sí. Me encantó. El río divino. Yo vivo en Ciudad de Canelones, que el agua la vemos en la canilla nomás, ¿no? Y Santa Lucía lo tenemos a 12 kilómetros y cada tanto nos escapamos. Al gurí mío que tiene 5 le encanta el río.
La verdad que es lindo Canelones, es lindo. Y muy variopinto Canelones, tenemos todo. Pero no puedo creer que iba en tren, vos. ¿Sí? No seguirá haciendo el tren a 25 de agosto, porque hasta hace unos años iba. Ahora con las vías nuevas tenemos que aprovecharlas para el tren de pasajeros, que eso a nosotros nos va a ayudar. Y el tren tram, este que quieren sacar desde la Plaza Independencia, en eso también, esto estuviste hablando con Lucía Echeverri, me imagino. Sí, ojo porque hay más de una alternativa. El tren tram fue la iniciativa privada que el Ministerio de Transporte del gobierno anterior me acuerdo. impulsó esa iniciativa privada, confiriéndole vista a Canelones, y lo tenemos estudio nosotros. Es el único proyecto que tenemos estudio dentro de la Intendencia. Pero nos conta que Echeverri tiene algunas otras propuestas de distinta modalidad, aéreo, BRT y demás. Que bueno, que yo siempre digo que cuantas más posibilidades hayan, más posibilidad de elegir desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, bueno, después se licitará y veremos cuál es la solución, que repito, se impone tenerlo resuelto en este quinquenio. Bueno, muchas gracias Francisco Leñani por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor, con analgesia gratis y salas de nacer? ¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. ¡Ay! También me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensá en Macro, que te conviene más. Pensá en Macro, que es negocio redondito, que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensá en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Aquí está el pueblo, que no ha perdido la fe, y nos reunimos en la calle
porque la calle es nuestra. Este miércoles 26 de marzo vamos a celebrar los 54 años de nuestro primer acto público. Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Sigan poniendo el me gusta, haciendo los comentarios. Háganse socios de la comunidad, los que todavía no lo son. Estamos ya en contacto con el senador Aníbal Pereira. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Qué tal? Un saludo a la distancia, un gustazo. Aníbal, tenés un poquito de semanas de Senado, pero en realidad estás en la campaña a ver si el Frente recupera la intendencia de Rocha, que vos supiste gobernar. ¿Cómo estás llevando adelante esta campaña? Sí, nosotros el 15 de febrero asumimos como diputado por el departamento de Rocha y el 18 prometimos en el Senado y a partir de ahí ya quedamos cumpliendo funciones, tareas en el Senado de la República. Y claramente, como tú dices, ya comenzó la campaña de cara a mayo con cierta intensidad. Estamos todos los días en diferentes actividades, recorriendo todo el territorio departamental, pero hemos resuelto también cumplir con la responsabilidad que asumimos en el Senado y estamos yendo a las sesiones, trabajando en comisiones y a su vez también el estar yendo a Montevideo nos permite generar agenda importante en la capital vinculada con el relacionamiento con el gobierno nacional, con los diferentes ministerios, con los temas que hacen al impacto de sus políticas en todos los territorios, ¿no? Y claramente, en este caso, nosotros vamos con mucha fuerza con los temas departamentales, ¿no? De hecho, les cuento, a 6 días de asumir el gobierno, el 7 de marzo, se hizo una actividad muy potente en Chuy y La Paloma con todas las autoridades que están asumiendo la educación, con la subsecretaria de Educación y Cultura, con la autoridad de la educación ahora sí. Con la autoridad de la educación brasileña, donde generamos una agenda muy potente relacionada con las carreras binacionales, e inmediatamente Brasil, con las autoridades que están haciendo Uruguay, ya están armando una agenda potente de articulación en las carreras tecnológicas. Que hay, por ejemplo, la UTU tiene polos tecnológicos en la frontera con Brasil, en Rivera, Cerro Largo, Rocha, y allí la necesidad de potenciar esas carreras binacionales. En el caso de Chuy, en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, claramente el periodo de gobierno del Frente, la descentralización de las carreras universitarias fue impresionante el impacto. La UTEC en el interior ha generado claramente una agenda muy diferente de impacto en la vida de la gente. La descentralización de la UDELAR, la instalación de los polos tecnológicos de UTU en carreras terciarias en el mundo del trabajo, también con tecnicaturas, y la necesidad de seguir complementando esa presencia en el territorio. En Rocha en el 2012 quedó instalado el CURE, un impacto brutal, como les decía, y en el 2019 se construyó el Polo Tecnológico Educativo en el Chuy. Lamentablemente en este quinquenio las carreras vinculadas con la UTEC, las carreras de tecnicaturas se estancaron, y lo que hizo la UTU fue trasladar clases que tenía la UTU en Chuy y nada más. Y ahora están anunciando una carrera binacional
sin articular con la población, con la institucionalidad local. Y bueno, después de esta recorrida, claramente hubo una agenda que se retomó de prioridades, de instalar carreras nacionales. La CETEC, que es, digamos, la secretaría que direcciona y construye las políticas de las carreras terciarias tecnológicas en Brasil, ya definió una agenda clara sobre la frontera con Uruguay, definió que en Santa Victoria se va a instalar carreras de la CETEC allí, que van a ser articuladas con las carreras en Chuy, de retomar este polo tecnológico. También en la tarde tuvimos un muy buen intercambio para seguir avanzando en las tecnicaturas vinculadas a las carreras del mar y fortalecer la instalación de las carreras del mar a través de la UTEC en La Paloma. Entonces, ahí te explicité algo muy importante de cómo retomamos decisiones estratégicas en el interior del país. En este caso explicito Rocha, pero claramente esta agenda se vincula al resto del país y ahí tenemos que retomar con fuerza porque lamentablemente en estos 5 años que pasaron, estos temas quedaron solo a manera de humo, de inaugurar edificios que ya venían avanzados, pero no se le instaló contenido, o mejor dicho, se vació el contenido. Y ahí nosotros vamos, por eso te decía, vamos a seguir asumiendo la responsabilidad del Senado mientras el cuerpo nos dé y seguir la campaña en Rocha de cara a las elecciones de mayo. Aníbal, vos además durante este periodo te tocó dentro del Frente Amplio una suerte de coordinación de todo el interior, ¿verdad? Fue como una actividad, una Secretaría de Interior que te tocó dentro del Frente Amplio. Así que me imagino que estás un poco... No sé si esa función la dejaste ahora aparte, porque no sé si te da el cuero para el Senado, para la campaña y también para esta coordinación de la Secretaría de Interior del Frente Amplio. Pero si no la dejaste, si estás todavía como al tanto de lo que está sucediendo en los diferentes departamentos, ¿qué panorama tiene el Frente Amplio para estas elecciones municipales, estas elecciones departamentales? ¿Realmente hay esa posibilidad, que hay una cierta expectativa del Frente Amplista de decir, bueno, realmente podemos saltar de estas 3 intendencias que ahora el Frente gobierna a un número mucho más significativo? ¿Hay esa chance? Sí, claro. Nosotros seguimos presidiendo la Comisión Nacional del Interior, que cuando Fernando asume como presidente del Frente Amplio y propuso la orgánica Frente Amplista los énfasis de la estructura política y del plan de movilización que comenzó en el 22, una de las comisiones que se reestructuraron fue la Comisión del Interior, que históricamente estuvo dentro de la Comisión Nacional de Organización. Después del 2011-2012 quedó incorporada a la CNO como tal y no generando una comisión específica del interior. Cuando asume Fernando, eso es parte de la construcción colectiva, porque el Frente construye colectivamente, la integración de una comisión del interior que está integrada por las bases, los sectores, con la particularidad que todos los integrantes de esa comisión tenemos que vivir en el interior. Y bueno, yo la sigo presidiendo. Claramente ahora el énfasis de los integrantes de la comisión es el trabajo de cara a las elecciones en cada territorio departamental. Estamos teniendo coordinaciones, digamos, virtuales y el trabajo concreto de insumos que necesita cada territorio, pero sigo con esa responsabilidad. Y bueno, y después de mayo veremos cómo se sigue, pero claramente la comisión sigue en un énfasis de trabajo que implica, que es lo que ahora en estos meses de campaña lógicamente no se está realizando, que son las reuniones presenciales en todo el territorio nacional. Nos reuníamos una vez por mes en diferentes localidades. La primera reunión fue en Rodríguez, donde era antes Villa Rodríguez y ahora Ciudad Rodríguez. Y bueno, y hemos hecho una veintena de instancias de reuniones en el interior, fortaleciendo el trabajo en cada territorio
y ahora el Frente empieza a discutir un plan político de lo que fue el Frente Te Escucha, ahora con otra denominación que implica en esta etapa donde el Frente es gobierno, cómo la fuerza política sigue sin perder el contacto y las realidades de lo que pasa en todo el territorio nacional. Claramente el gobierno nacional tiene sus prioridades y la fuerza política tiene otras tareas. Entonces, esas otras tareas, esas otras responsabilidades que el Frente no puede dejar de hacer, ahora en esta etapa, para después de las elecciones municipales, nuevamente generar un plan político de movilizaciones con los referentes de la fuerza política en todo el territorio nacional. Y en mayo, nosotros lo que advertimos es lo siguiente, de acuerdo a lo que se plantea en las encuestas, lo que pasa en cada departamento, la realidad que es insoslayable de que hay un gobierno nacional que comenzó a gobernar con los énfasis que el presidente planteó en la campaña de dónde deben de estar las preocupaciones, manteniendo un nivel de diálogo, de respeto, de escucha, recorriendo el país en forma permanente y direccionando a partir inclusive de dificultades mayores a las que se preveían, porque a medida de que se va profundizando los ministerios, bueno, nos vamos encontrando que hasta el 27, 28 de febrero tomaron decisiones económicas o decisiones de gobierno que el que viene se tiene que hacer cargo. Se inauguraron cientos de kilómetros de ruta, no se pagó medio metro. Se hicieron construcciones en diferentes ministerios. El Ministerio de Defensa inauguró un gimnasio espectacular, creo que fue en Canelones, no me acuerdo en qué localidad. Ni medio peso pagaron. Es facilísimo, ¿no? Hacer esas cosas, hacer propaganda permanente y después que se arreglen como puedan. Y después palo porque por el déficit y todas esas cuestiones, ¿no? Claramente hay en todo el Estado dificultades mayores desde el punto de vista económico que los ministerios. En las primeras semanas me consta que en casi todos los ministerios, sábado y domingo de corrido, ordenando todas esas cosas, ¿no? Y bueno, al tener un gobierno nacional que va a direccionar las prioridades de donde la gente necesita que se prioricen, eso también en la elección de mayo, la gente que vive, sobre todo en los departamentos alejados, lo ve de esta manera, sabiendo que en Uruguay hay una institucionalidad que se respeta siempre. El Frente fue muy respetuoso y va a seguir en esa lógica porque Yamandú es un hombre que se formó en el Congreso Intendente, ¿no? Y conoce la dinámica de las intendencias. Entonces, ese respeto institucional va a estar con mucha fuerza, sin duda. Ahora, claramente, en lo que es el día a día, en lo que es la propuesta programática que llevan los candidatos a intendentes de Frente en mayo, y si tú ves que muchos de los intendentes que van a la reelección o que dejan quienes vayan a la elección en su departamento jugaron roles muy confrontativos con el gobierno y el nivel de diálogo no es el mismo, no es el nivel de confianza, el nivel de desarrollar tareas conjuntas. Entonces eso la gente lo olfatea y lo ve, y yo veo un mayo donde el resultado electoral esté más cercano al mayo del 2005 que a septiembre del 2020. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el mayo del 2005 el Frente ganó en 8 intendencias. Y el en septiembre del 2020 ganó en 3. Creo que estamos más cerca del 2005 que del 2020 en cuanto a las intendentes o intendentas que pueden ser electos en los 19 departamentos. Hoy hay en muchos departamentos donde tú ves a los candidatos del Partido Nacional, en particular, que son los que están disputando con los candidatos del Frente en varios departamentos, se le ve un tono de nerviosismo inusual.
en algunos lugares donde ganaban con la fusta bajo el brazo. Y ahora no están así. Hay encuestas que en La Valleja, que en San José, que en Rocha, que en Río Negro, que en Florida, que en Paysandú, que en Salto, y bueno, y otros departamentos como Maldonado y Colonia. Bueno, la foto final es en mayo, pero esa realidad todos la vemos y particularmente ese nerviosismo lo puede ver, es público y nacional, no solo de los departamentos donde se disputa. Aníbal, ¿qué opinión tenés de aquel proyecto que en su momento había presentado el extinto senador Adrián Peña y que ahora un poco está tomando de nuevo relevancia porque ya no solo la bancada colorada, sino también, en fin, parece que puede constituirse una mayoría para que los ingresos a las intendencias sean o bien por concurso o bien por sorteo, pero se termine de alguna manera con estas lógicas clientelares que además están teniendo costos grandes incluso para los intendentes que más la practican, porque veamos el caso de Sossi, él considera que está siendo que está procesado por gobernar como se gestiona siempre. Él no se considera, por lo menos de sus dichos, no se considera una persona que comete delitos, sino que alguien que gobierna en base como a la gauchada, una cosa media discrecional. ¿Vos qué opinión te merece todo esto? Bien, frente a los departamentos que gobernó en todo el país, la intendencia aplicó lo que siempre, mientras fue oposición, exigió, y bueno, lo que después con el senador Peña acordamos en un proyecto común de tratar de tener, en el caso de la ley, una respuesta común con respecto a los recursos públicos, el ingreso a la función pública, prestigiar la función pública, ¿no? Y tratar de construir culturalmente una lógica en la cual signifique que los gobernantes tienen la responsabilidad de gobernar, no de ser dueños de la gente y de todo. Porque en definitiva, cuando sucede eso, es para imponer el poder pequeño, de ese poder de decir, bueno, yo te doy trabajo, si me votas, si no me votas, te persigo. Y se busca el mecanismo de contrataciones más, digamos, en las cuales esas contrataciones impliquen que el relacionamiento laboral sea muy débil, entonces basta con que te diga se terminó y para afuera y bailando. En el fondo a mí me preocupa más la construcción cultural que eso significa, ¿no? Y que hay una parte del pueblo que termina viendo eso como bueno. ¿Me explico? Sí. Porque lo ve como cercano, porque yo busco la manera de arrimarme y me va a tirar con algo. Y después, claro, después no hay cuerpo que lo resista, porque la plata tiene un fin. Entonces tú ves hoy una cantidad de intendencias que tú empiezas a mirar los números. Yo te puedo hablar con más precisión de la intendencia de Rocha. En estos días el Tribunal de Cuentas va a informar todas las rendiciones de cuentas de todas las intendencias. Hay muchas intendencias del interior que están en situaciones complejas, color rojo casi, ¿no? Donde el déficit ha aumentado de manera importante y donde está pasando, y seguramente en mayo pase lo mismo que con el gobierno nacional, aquello de si se fue el balde que se vaya a la cadena. Y bueno, y la deuda, por ejemplo en Rocha, que recibieron una intendencia conveniada con 250 millones de pesos, convenios que venían de 20 años para atrás de deuda, que cuando asumió el frente el Chueco eran de 42 millones y medio de dólares, y cuando nosotros nos fuimos era de 5 millones y medio. Ahora está en casi 20 de vuelta, ¿no? Y si tú empezás a desglosar, ahora antes de hablar con ustedes estaba mirando el desglose de las deudas, y se le debe CAP, se le debe
Ministerio de Transporte, se le debe a cada santo una vela. Entonces el intendente que venga va a tener que ordenar esa finanza claramente, en una planificación, porque aparte tú no puedes dejar que la intendencia no siga haciendo obra. En una palabra, queda todo hipotecado y claro, y en los últimos días está entrando gente a montones, gente que necesita trabajar y no mira si hay déficit, si esto que aquello, sino que tiene una urgencia de trabajo, porque en departamentos como el nuestro hay dificultades que en estos 5 años se complejizaron, aumentó la pobreza. En Rocha no marcaba la indigencia hacía mucho tiempo, y ahora tenemos 600 personas que están viviendo la indigencia en Rocha. Tenemos 7.400 personas por debajo de la línea de la pobreza. En este quinquenio la pobreza tiene cara de mujer y de niños, aumentó un 57% allí. Lo que tiene que ver con problema estructural de trabajo, la informalidad, el trabajo en negro. Hay 14.000 rochenses en esa circunstancia. Entonces, esas son las preocupaciones y donde una intendencia tiene que centrarse, ¿no? Por eso te decía claramente que nosotros ese tipo de proyectos, ese tipo de acción, lo hicimos cuando fuimos gobierno. El gobierno del Chueco, segundo periodo de gobierno de Frente en Rocha, o el primero, perdón. El Estatuto Funcionario Municipal, que establece los ingresos, entre otras cosas, establecimos claramente que los ingresos de los funcionarios municipales es por sorteo o por concurso. Y solamente ingresaban por asignación directa los cargos de confianza de gobierno, ¿no? Obviamente, un gobierno tiene que tener, como los ministros, ¿no? Pero que se iban con el intendente, no quedan como funcionarios. En este caso, ahora esa situación se revirtió, ¿no? En este periodo de gobierno entró gente designada como cargo de confianza que al poco tiempo les pasaron a ser funcionarios. Y quedan como atornillados ahí, y si pierden el gobierno van a ser una especie de jugadores en contra que va a tener en la administración para desgastar. Aníbal, tengo una última porque no nos queda más tiempo, pero quiero preguntarte, porque la semana pasada estuvimos tratando el tema de la Fundación A Ganar y sus vínculos con muchas intendencias, entre ellas la Intendencia de Rocha. ¿Te preocupa el protagonismo que adquirió esta fundación tan ligada, por cierto, al Partido Nacional en algunos municipios, sobre todo en las intendencias blancas y en alguna intendencia como la de Rocha, ¿no? Al decir de un ex intendente de Rocha, que en su época decía que el comunismo era como un pulpo, ahora el pulpo es la Fundación A Ganar, lo que yo digo los tentáculos, ¿no? Y están metidos a todos lados. Y cumpliendo funciones son todo terreno, ¿no? Pero económicamente se ve que les ha ido bien, porque se han expandido. Y la fundación, cuando tú escuchas el nombre, la designación fundación, enseguida lo relacionas con una organización que se dedica a hacer beneficencia. En realidad, en cada contrato que hacen los ministerios y la intendencia tiene funciones diferentes las contrataciones que hace la Fundación A Ganar. En el caso de las intendencias, bueno, en Paysandú las contrataron para los CAIF, en Durano creo que para las actividades deportivas, en Rocha son todo terreno. La intendencia contrata gente a través de la fundación, que es una especie de peaje, donde le pagan un 5% por cada funcionario que entra, y quiere decir que ese funcionario gana menos, que tiene menos derecho, que la fundación, que yo le llamo empresa, es una empresa que cobra un peaje simplemente para tener una oficina y hacer papeleo, nada más, porque después todo lo otro que tiene que ver con la tarea de esas personas es la estructura municipal la que le da el trabajo, la que le ordena, la que marca el trabajo, etcétera, etcétera. No, la oficina tiene, la Fundación A Ganar tiene una oficina coqueta, que allí va, mandan a la gente para allí, y bueno, y creo que ahora deben de haber relacionado unas 800 personas en Rocha, ¿tá? Entonces, nosotros lo que decimos, que en el caso de ganar el gobierno departamental, nosotros entendemos que esa función que hace la Fundación A Ganar hoy no tiene sentido.
tiene que ser directamente la Intendencia o a través de los mecanismos de cooperativas sociales que las debilitaron totalmente, las destrozaron, que creo que hay que volver a esa forma de involucramiento, de gestión de cooperativas, de empresas locales chicas o contratos directos directamente como funcionarios municipales. ¿Para qué? Para que los recursos impacten en la economía local y no se los lleve una fundación que en realidad su único objetivo es el rédito económico, nada más. Entonces, entendemos que por lo menos los casos que nosotros conocemos, y me limito a hablar estrictamente en Rocha, y con preocupación de cómo se incorporó, ¿no?, en todo el Estado, por eso te digo como un pulpo, es preocupante. Sé que en los últimos días el Ministerio de Desarrollo Social renovó un contrato, pero ahí es importante aclarar algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación relacionada con el contrato que había quedado firmado por el presidente, pero no quedó por parte del Ministerio de Desarrollo Social firmado el contrato en sí mismo, o sea, quedó para esta administración, ¿no? Pero el contrato ese se refería a cupos que la Fundación Aganar se le había adjudicado hace 2 años y se le fueron renovando los contratos 2 o 3 años, para que la Fundación Aganar lo que hacía con personas en situación de calle los internaba en lugares donde se asisten a esa gente, lugares de asistencia, y lo que hace en este caso la Fundación es conseguir los cupos, y esa gente que el MIDE le determina que está en situación de calle, situación de dependencia, situaciones críticas, pero lo que es importante saber que esas 230 personas de diciembre ya están en los lugares. Si el MIDE no seguía el proceso de contratación, ¿qué se hacía con esas 230 personas, no? Creo que el gobierno quedó embretado a tomar una decisión que, como dijo, bueno, hacia adelante va a revisar si ese tipo de licitaciones son convenientes u otros vínculos que el MIDE puede generar para claramente seguir resolviendo una situación que es dramática de personas en la calle, ¿no? Entonces, sí, a nosotros nos preocupa claramente que el rol que ha jugado en general esos contratos de la Fundación Aganar, perfectamente esos contratos se podían haber hecho de otra manera, que impactaban más favorablemente en los ingresos de la gente, que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? Y el impacto de esos ingresos en la economía local. Muchas gracias, Aníbal Pereira, por habernos acompañado. Seguramente más adelante podamos tener un contacto acá en el estudio, porque yo sé que estás viniendo algunos días por el tema del Senado y eso. Lo que pasa que me da pena por la agenda intensa que tenés, Aníbal. Ahora estás en todos los frentes. Debes terminar. Ninguna pena, al contrario, lo hacemos con mucho compromiso, con mucha alegría. No, ya sé, pero me refiero que es agotador. Me da cosa que después tenerte también viniendo al estudio. Pero bueno, yo sé, porque la otra vez te había encontrado, sé que los martes, miércoles a veces estás por acá por Montevideo y podemos vernos en alguno de los programas que tenemos en vivo en esos días. Gracias, Aníbal Pereira, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Y gracias a todos y todas los que están acompañando. Vamos a un corte y ya nos tomamos un café con nuestro querido maestro, colega, amigo, Víctor Hugo Poppi Avelando. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos.
Conoce nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe y nos reunimos en la calle porque la calle es nuestra. Este miércoles 26 de marzo vamos a celebrar los 54 años de nuestro primer acto público. Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andás, Popi? Bien, Leandro, ¿qué tal? Yo ando bien. Un poco siguiendo tercera semana de gobierno. Ayer se cumplieron las primeras 3 semanas. Podemos decir, entre los logros, yo quiero plantear, bueno, porque así está planteado, lo plantea el propio gobierno. Dice, bueno, hemos logrado conformar gobierno, ahora sí, como una especie de desembarco en todos los organismos, en apenas 21 días. Eso significa los acuerdos necesarios dentro de la propia fuerza política para hacer los ministerios, todas las designaciones, que vos sabés que no es fácil eso. Sí. Y después las negociaciones con la oposición por las representaciones de la oposición en los cargos de directorios, entes, bla, bla, bla. Finalmente, el primer gobierno ofreció 34 cargos, replicando lo que había ofrecido la calle Pou. Hubo ese tire y afloje, ¿no? Quedaron en 40. Quedaron en 40, un poco tomando en cuenta que la calle Pou ofreció 34, dio 34, pero el Frente había tenido 39% en octubre de 2019.
Y ahora la coalición tuvo 40 y pico, 45, 46, en octubre, 44. Y ese es como el argumento formal. Pero bueno, lo cierto es que es una negociación donde la oposición decía que si no, no votaba las venias. Se llegó a este acuerdo y se votaron las venias el día martes de la semana pasada para algunos organismos de manera completa. La ANEP, el Codicen de la ANEP, por ejemplo, ya se votaron las venias tanto de Pablo Cayani, que va a ser su presidente, como de Carolina Payas, como de Elvia Pereira. Y después los otros dos integrantes del Codicen son los que son representantes de los órdenes, entonces ya estaba Deisy Iglesias y Julián Mazzoni. Y en el caso del BPS lo mismo, se votó a Jimena Pardo, presidenta, pero también Ariel Ferrari, en fin, el resto de los representantes ya están votados. Y en ACE también no se votó. En ACE ya se votó Lesquer. Sí. Entonces sí, se votaron a Daniel, Álvaro Danza, en fin. Y hay otros cargos que se han votado, se votó a Gabriel Bonfrisco en el Correo, se votaron a la presidencia de los entes, de las empresas públicas, por ejemplo, Antel, UTE, todo eso se votó. 29. También. 29 cargos. Quedan por designar todos los representantes de la oposición y los otros representantes del Frente Amplio para completar los directorios. Que obviamente la oposición dice, bueno, la oposición no, el acuerdo es, se votarán juntos para que se conformen directorios con las correlaciones correctas, digamos, ¿no? Es eso. Bueno, ese es un logro, porque si no había que esperar 60 días para que quedaran firmes, si no había este acuerdo. Y ahora se anuncia para el próximo martes, o por lo menos ha trascendido, yo leí esto en algunos medios, Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros. El primer Consejo de Ministros con los ministros en funciones, porque hubo una reunión, ¿te acordás? Allá en el edificio de Alemania. Va a ser el próximo martes, donde en teoría va a haber una puesta en común de la situación de partida en cada ministerio. Y en particular la situación con recursos financieros y humanos, porque hay y de también todo. dice que se trataría el tema de Arasatí o Neptuno. Bueno, ¿vos esperás anuncios en relación con eso? No, yo espero. Yo tengo una cuestión personal, tío. ¿Cómo personal? Si a mí me dicen que no es como la canción de Serrat, aquella que es entre esos tipos yo era algo personal. No es esa, dale. Tendo a pensar de que el gobierno no va a dejar sin efecto el acuerdo firmado ya con SACEM y las otras empresas, ¿no? Por Neptuno. Porque además en esta concepción que tiene el gobierno, que tiene condicionantes objetivas, hay que ser claro, ¿no? Que no somos refundadores, no venimos a refundar, hay cosas que parece que van a seguir como estaban, ¿no? ¿Pero a qué te referís? Y que va a haber algún ajuste pequeño nada más con el tema de... Porque el concepto de Neptuno, por ejemplo, tiene algunos problemas que son estos. El artículo 47 de la Constitución, ¿no? Pero el ministro Ortuño cuando habló al principio... Sí, pero no hablan de que el suministro del agua bruta tiene que ser del Estado también. Ajá. Según el artículo 47 de la reforma de 2004. Pero Popi, estás haciendo una especie de... No está mal. No está mal. Yo de ninguna manera considero que esté mal y además, ¿qué importa si yo considerara eso? Cada uno dice... ¿Qué importa poco lo que diga eso? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Un periodismo conjetural? A ver, ¿qué va a hacer el martes? Yo no digo que no tengas razón porque no lo sé. Pero hasta ahora lo que sabemos es que el Pacha dijo, vamos a negociar, nosotros vamos a plantear el 100%, que es que no queremos hacer esa obra, la del Neptuno. Pero hay un acuerdo, hay una cosa firmada por el presidente que establece obligaciones, o sea, la otorga... pero yo escuché a Orsi decir que hay puntos del acuerdo que permiten cambiar algunas cosas. Y bueno, por eso, el tema es, no sabemos, yo no lo conozco por lo menos, el texto del acuerdo, cuáles son las indemnizaciones en el caso de que se suspendiera, a qué se opone el Uruguay. La opinión pública no conoce el texto. Sí, pero el gobierno cuando negocia debe saber. Tiene que saberlo. No es lo mismo, por ejemplo, que diga, bueno, si vos... rompés este acuerdo de manera unilateral, entonces nos tenés que pagar una multa de $200 millones, que digan, no sé, ¿se entiende? Son cosas que hay que hacer las cuentas. Llegarse cuenta, porque además si se corre la extracción del agua hacia el lado de Colonia, es más caro, ¿no? Y además hay que ver cuál es el nivel de convicción. Porque yo tengo un nivel de convicción. Considero que ese proyecto Neptuno no hay que hacerlo. Sí. Pero no el mismo
no por los mismos argumentos que eventualmente, o sea, no, hay muchos motivos. Entre ellos considero que es medio inconstitucional por el tema de la cuestión de la plata. Me parece que es carísimo y sobre todo me parece que es inconveniente desde el punto de vista ambiental, y me convencieron los técnicos, a muchos los conozco porque viste que yo pasé mucho tiempo de mi vida en la Facultad de Ciencias, de que además no va a ser la solución, va a venir el agua salada, van a tener demasiados días con demasiada sal en el agua y entonces no van a poder resolverlo bien. Además resolvería el 30% del abastecimiento de área metropolitana. Entonces parece una mala solución desde el punto de vista técnico, además de carísima. O sea, además de los aspectos de privatización, parece una mala solución técnica. Por lo que dicen los expertos, ni hablar del impacto ambiental que va a tener. Entonces, yo considero que si es una mala solución técnica y tiene un impacto ambiental terrible, y no sé cuál es un precio alto a pagar, porque vos no querés que destruyan todo el medio ambiente y que además no te provean el agua que necesitas. Sí, va a pagar 900 millones en varios años, ¿no? O sea, se entiende lo que estoy planteando, ¿verdad? Con esto. Ahora, yo lo que te decía... Pero no sé si tienen las mismas convicciones el ministro Ortuño, entonces habría que preguntar... Yo lo he entrevistado varias veces a Edgardo. Ortuño tiene una posición muy firme sobre esto. Y bueno, entonces habrá que ver qué sale del gobierno. Pero yo me doy cuenta que es una situación muy compleja, porque eso es lo que hizo la calle. Dejó muchas situaciones, como la que le dejó el Ministerio de Desarrollo Social, que el otro día me lo explicaba Sibila, y ahora mismo estaba analizando estos datos del Ministerio de Desarrollo Social. Venía desde diciembre funcionando todos esos cargos. No era que lo firmó el 26 de febrero, es que como que estaban funcionando sin contrato. Entonces, claro, si vos lo suspendés de manera inmediata, queda un montón de gente tirada. Es como una situación compleja. Sí, además aprobó ahora todo el tema de la reglamentación de la ley de medios, ¿no? También. Eso para mí es un desastre. Y la ministra Fernanda Cardona hizo elaborar un informe a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, a la DINATEL, a Pablo Ciriceade, que creo que va a venir la semana que viene. Esta semana va a venir a Legítima Defensa porque queremos hablar de este tema. Y hicieron un informe muy serio diciendo que esta ley de medios, su reglamentación, todo es inconveniente. Y también Cardona puso un ojo en el tema del hidrógeno verde, ¿no? Sí. La ministra Cardona sí está revisando. Sí, porque además, acuérdate que eso provocó la renuncia de Stepanisic, sí, el director de ANCAP, que era de la coalición, ¿no? Claro, no quiso... Que no, le dieron la orden de no firmar... Sacaron a ANCAP y él renunció por eso, sí. Y lo que pasa es que fue contra el Estado eso, ¿no? Sí. Lo sacaron del negocio. Además, te das cuenta que ellos hicieron... Una vez lo llamamos acá, el picudo rojo, ¿te acordás cómo se metían las empresas, como igual que en las palmeras, y se la van comiendo por dentro? Bueno, y ANCAP, además, la vas dejando de lado de todo lo nuevo, de todo lo novedoso. Si se va a un cambio y se cae el uso de combustibles fósiles, ANCAP, ¿qué va a hacer? Va a quedar al margen de hidrógeno verde, al margen de esto. La UTE también, ¿no? Sé que este viernes pasado, se reunió el gabinete del Ministerio de Industria, y hay que ver, porque yo creo que ahí debería estar ajustando lo que van a plantear el martes. Ahí, no sé si, porque creo que están trabajando medio que frenéticamente sábado y domingo en todos los ministerios. Quieren llegar al martes todos los ministerios y decir, el panorama acá es este, y hay tales recursos, y se pueden hacer tales anuncios, porque este es el problema. No sé, lo decía el otro día en el show de miércoles Gonzalo Sibila, no podemos hacer anuncios, prefiero hacer que hacer anuncios. Porque... Hay una cosa que dijo Donne que me parece interesante, ¿no? Dijo, nosotros en la economía estamos para hacer cumplir el programa del FA y hacer posible con recursos que eso se haga. Yo te digo una cosa, cuando asumió el Frente Amplio en 2005, ¿qué recursos había? El país había empezado a crecer, es cierto, de vuelta el PBI, pero estaba mermado. Entonces, yo no entiendo,
creo que es razonable decir, bueno, vamos a ver qué plata hay para ver qué hacemos. Pero también hay que proponerse a ver dónde conseguimos la plata para hacer lo que propusimos hacer. Sí, de todo entiendo lo que vos decís. Entiendo lo que vos decís. Creo que vamos a tener que tener mucha información de este gabinete del martes 25. Por ejemplo, saltó el viernes, capaz que lo viste, yo lo vi en varios medios, incluyendo en el diario El País. Hay un informe largo sobre el tema, porque ellos estuvieron en contacto con el informe que hizo la Auditoría Interna de la Nación en ACE. Te lo pones a leer y es una película de terror. Es una película de terror. Imagínate, hay créditos que no los podían poner en el SIF, en el Sistema de Información Financiera de la computadora, porque estaba por fuera, más allá de lo asignado. No puede determinar la Auditoría Interna de la Nación el monto de las deudas que tiene, porque hay deudas que no están ni presupuestadas, es cualquier cosa. Que ejecutaban sin tener los recursos. Le dieron 16.000 millones de pesos para arrancar, solo para gastos, en el año 2024. Tuvieron 5 refuerzos a lo largo del año, 5 refuerzos que llevaron a 24.000 millones en ACE. El último de los refuerzos fue de 2.000 millones de pesos, o sea, 50 millones de dólares, para pagar los sueldos. O sea, es cualquiera lo que... Entonces, claro, yo qué sé, y de esos cangrejos, abajo de las piedras puede haber montones. Claro, ¿y dónde se fue la plata? No se sabe. Bueno, no, o sea... Estamos hablando de ACE, que como nos explicó hace poquito, hace 2 semanas en el show de miércoles, Daniel Olesker, es uno de los presupuestos grandísimos del Estado. Entonces, yo te hablo de 120 millones de dólares, que parece que es la deuda, que son, por supuesto, 4.000 millones de pesos, una barbaridad, pero que en el monto total de ACE es un número que no es tan, como no es que son 120 millones en... ¿Se entiende? Es un porcentaje... No sé, el porcentaje de ACE son 1.500 millones de dólares, ¿no? Por eso, yo qué sé, es un monto importante, pero es tremendo igual, es tremendo. No tenemos ese panorama completamente, ¿viste? A mí me han dicho varios senadores, yo he hablado con muchos dirigentes políticos del frente, sobre todo que me dice, el panorama es de terror en términos de recursos. Y el informe que dio O'Donnell a la bancada le dijo, mirá, vamos a tener que mandar una ley por el tema de cajas profesionales. Y yo conozco gente muy informada sobre el tema de las cajas profesionales, que además fue un escándalo el otro día en la reunión de asamblea, eso, ¿no? Sí. Vamos a tener que resolver este tema de ACE y un montón de cosas que quedaron ahí, como te las dejaron, como bombas. Yo no entiendo mucho lo de la caja profesional, ¿no? Lo que sí sé es que al Estado le va a costar guita eso. Sí. Ellos tenían muchas inversiones, en una época tenían muchas inversiones, incluso forestales. Y yo qué sé, yo no sé, sé que vos, si sos un profesional y aportabas a la caja, después te retirás con una cierta jubilación que es buena. Que no es la misma que la del BPS. ¿No? Sí, pero más fueron, yo me acuerdo. En algunos momentos los de la caja de profesionales se pagaban, los directores, unos sueldos que eran... Tremendo. Pero la caja profesional en su ahora momento, creo que son honorarios. No tenía psicólogos, ni periodistas, ni licenciados de la FIC. Ahora van todos para adentro. ¿Quiénes van para adentro? Hay que aportar. ¿Los periodistas? Los psicólogos también. Pero los psicólogos tienen un título profesional. Ah, me estás hablando de los licenciados en Ciencia de la Comunicación. Ah, no, porque si no pensé... Varios compañeros de brecha que tienen deuda con la caja profesional. ¿Ah, sí? Bueno, capaz que son profesionales de alguna carrera, ¿verdad? Bueno, Popi, vos me planteabas que Fernanda Cardona además está con este tema del hidrógeno verde, ¿sí? Yo te planteo esto de ACE, te planteo lo que sucede de la ley de medios. Acordate que el día 28 de febrero, un día antes, la calle Pou usó el artículo 14, la excepción del artículo 14 reglamentado de la ley de medios, por primera vez, para asignar 8 señales al Grupo Clarín. Sí. 100% del paquete accionario extranjero. Que antes era el 49. Y eso es una ley que aprobó en octubre el gobierno
y que la calle reglamentó en 2 meses y además ejerció para darle al Grupo Clarín 8 señales del país el 28 de febrero, un día antes de que asumiera Yamandú Orsi. ¿Y sabes cuántos años estuvo el Frente Amplio para reglamentar la ley de medios? 5 años. Llegó a las calles, es extraordinario. Y no la reglamentó del todo. No, pero yo miro y digo, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? Porque sabés que Clarín, que estaba tan peleador con Milei, logró comprar Movistar, era Telefónica. Telefónica y ahora son reamigos con Milei. Parece que quieren comprar Telefónica acá también, que es Movistar. Sí, y entonces pasaron a ser amigos de Milei. En 2 minutos y ahora Clarín quiere comprar acá también lo que es Movistar. Movistar. ¿Por qué no lo compra Antel Movistar? ¿Por qué no se recupera patrimonio que fue sacado? ¿Te acordás cómo fue sacado? Eso nunca debió irse del Estado. ¿Cuánto cuesta? 400 millones de dólares dicen que cuesta. Es un paquete de un montón de gente. Yo sé que no van a querer hacer eso, pero eso para mí es que el Estado vaya y recupere patrimonio. No es. ¿Qué? No es, te digo, no va a pasar. ¿Por qué? Si estamos en un gobierno, ¿por qué? Lo va a analizar. A mí me dijeron que esto se está analizando, que hay gente que lo está analizando. Sí, también. Que hay gente que lo está analizando. Pero no gente, no yo con el vecino de la esquina, que podemos analizar cualquier cosa, sino gente más encumbrada. Estaría bueno, ¿eh? Qué golazo, si Antel va y dice, y me compro Movistar y recupero para el Estado uruguayo esto que nos sacaron. Si nos quedamos sin tiempo, ¿no? Y acá la gente de producción no está... Quería recordar que murió Antonio Gasalla. Un cómico importante, ¿no? ¿Importante? Tremendo. ¿Solo importante? Y bueno, está. Mamá Cora, solo importante. Mamá Cora. Soledad Dolores Solari. Lo que antes se llamaba un capo cómico. Capo cómico. Un capo cómico. No, la verdad que es una pérdida extraordinaria para la Argentina y para la cultura. Abrió Felipe, ¿te acordás? Para mí, un genio del humor. 84 años, una pérdida brutal. Popi, nos quedamos sin tiempo. No hice, ¿puedo usar 30 segundos? Sí. Para decir que, porque no quiero quedar sin pronunciamiento. Vean, le pido a toda la gente, que ya le dije la semana pasada, y a mí la Embajada Palestina me invitó a ver la película. No Other Land, o sea, no otra tierra. Me la invitaron en una sesión que fue Cinemateca la semana pasada, pero está libre en internet. Véanla. Yo sé que no es un acto de militancia extraordinario ver una película que te muestra lo que es brutal en Cisjordania, cosas. Pero peor es que estén masacrando niños todos los días y no nos demos el tiempo para ver lo que está sucediendo ahí con el pueblo palestino. Porque y yo quiero pronunciamiento, quiero que la gente vea, quiero que en las marchas haya cada vez más gente. Sí, pero también hay falta de pronunciamiento de toda la ala progresista de esta sociedad. Bueno, yo quiero que vean, que la gente se entere, que no puede haber un genocidio en tiempo real sin que todos estemos con el... Bueno, yo creo que la gente está muy indignada, sobre todo los que miran Legítima Defensa, seguro. Pero véanlo, tomen esa posibilidad. El otro día me pasaron, y voy a ver si logro difundirlo de alguna manera, un enlace para ver como 20 películas que se han hecho sobre Palestina, que están libres en internet, porque sus directores y directoras las han puesto libres para que la gente vea lo que está pasando ahí. La gente tiene que saber lo que es esto, que es bestial. Es bestial. Además de este último bombardeo sin razón. 400 muertos. 180 niños en una sola noche. En una sola noche, pero es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es un genocidio. Es un genocidio. Es imposible de desconocer. Denunciado pero hay que denunciarlo más. Hay que denunciarlo más. No puede ser esto. Y está siendo, ¿no? Es como tremendo. Gracias, Popi. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Gris. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.